Muy buenas tardes, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pido a nuestro secretario general se sirva dar cuenta de la agenda que tenemos prevista para esta sesión. Señor presidente, el punto de agenda está referido al proceso disciplinario número 017-2018-CNM, seguido contra el magistrado Juan Artemio Palomino Lázaro por su actuación como juez del segundo juzgado especializado en lo civil de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, invito a la doctora Imelda Puñalán Pinto, miembro de esta Junta Nacional de Justicia y ponente respecto de este expediente, para que se sirva presentar a este pleno el informe correspondiente. Gracias, señor presidente. Apreciados miembros de la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, en el proceso disciplinario 0017-2018 Consejo Nacional de la Magistratura, la imputación se encuentra relacionada con la presunta vulneración a los deberes del juez detallado en el inciso 1 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial, que es impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, y acarrear la presunta comisión de la falta grave contenida en el numeral 1 del artículo 48 de la misma ley. El magistrado Juan Artemio Palomino Lázaro, por su actuación como juez del segundo juzgado especializado en lo civil de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Al respecto, permítame alcanzar una reseña de los hechos del caso. El juez investigado, en el marco de un proceso de amparo, admitió una solicitud de medida cautelar de Innovat presentada por la empresa Proyectos y Construcciones Oriental IRL, con la pretensión de que se ordene al órgano supervisor de contrataciones del Estado la suspensión de la sanción de inhabilitación temporal por un periodo de 12 meses en su derecho de participar en procesos de selección y contratación con el Estado, bajo la fundamentación de que sería la segunda vez que lo sancionaba por los mismos hechos, debido a que el 7 de diciembre de 2013 se había publicado en el registro de inhabilitados a la entidad recurrente, configurándose con ello el nivel siguiente. El 10 de mayo de 2014 también aparece una noticia periodística en el diario local Ahora, cuyo titular fue: 17 medidas cautelares se dictaron este año. 4 corresponden al juez Rafael Abel Espinosa Calderón, juez del Juzgado Mixto de Campo Verde, razón por la que la ONMA Ucayali solicitó información y copias certificadas al juez Juan Antonio Palomino Lázaro en su calidad de juez del segundo juzgado civil de Coronel Portillo. De las copias remitidas por el juez investigado, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura advirtió que la resolución número 1, por la que se concede medida cautelar de Innovat a la empresa Proyectos y Construcciones Oriental EIRL, carecía de motivación, por lo que resuelven abrir procedimiento administrativo disciplinario. Por resolución número 8 del 10 de julio de 2015, la Unidad de Investigación y Anticorrupción resuelve imponer la medida disciplinaria de multa equivalente al 10% de su remuneración. Contra dicha resolución, los representantes de la sociedad civil ante la ONMA interpusieron recurso de apelación alegando que por los hechos correspondía una sanción de mayor severidad. Asimismo, el investigado interpuso recurso de apelación considerando que la resolución era nula, por lo que debía revocarse. Concedida la apelación, la Jefatura Suprema de Control de la Magistratura emitió la resolución número 10, por la que confirmó la resolución apelada en el extremo que determina la responsabilidad del magistrado investigado
y la revoca en el extremo que le imponen la sanción de multa del 10%, y reformándola propone al Consejo Nacional de la Magistratura se le imponga la sanción disciplinaria de destitución por haber infringido sus deberes previstos en el artículo 34, inciso 1 y 5 de la Ley de Carrera Judicial, lo que constituye falta grave prevista en el artículo 48, inciso 13 de dicha ley. El cargo que se le formula al magistrado mencionado es no haber motivado la resolución número 1 de fecha 26 de febrero 2014, mediante la cual concedió medida cautelar innovativa a favor de la empresa Proyectos y Construcciones Oriental EIRL y otros, que fue signada como expediente 0086-2014-52, vulnerando el principio y derecho del debido proceso en la dimensión del deber de motivar las resoluciones judiciales. Con dicha conducta, el magistrado habría presuntamente infringido el deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial, concordante con numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política, incurriendo en una falta grave tipificada en el numeral 13 del artículo 48 de la mencionada ley. Asimismo, se apertura proceso disciplinario mediante resolución 128-2018, Consejo Nacional de la Magistratura, el 3 de abril del 2018. En su descargo, el magistrado investigado, número 1, presenta ante la Unidad de Investigación y Anticorrupción, indicando que los fundamentos de la medida que se expidió se encuentran debidamente sustentados, destacando en los numerales 8º, 9º, 10º y 11º, que detalla los motivos que sí procedía a la medida cautelar. Asimismo, presentó los recursos en fecha 21 de mayo y 14 de junio, agregando el cargo original del recurso presentado el 25 de octubre, por la cual solicitaba un informe oral a la Oficina de Control de la Magistratura. Como prueba documentaria, presentó a la Oficina de Control de la Magistratura la resolución número 7 del 11 de octubre de 2016, la resolución número 1 también del 8 de junio de 2015, de la investigación 245-2015, Ucayali, la resolución número 7 del 12 de octubre de 2016, de la investigación 245-2015, Ucayali, mediante los cuales se le absuelve el de los cargos formulados. Pruebas actuadas durante la investigación y proceso disciplinario. Tenemos el expediente de investigación 251-2014, Ucayali, dentro de las cuales podemos destacar la solicitud de la medida cautelar de innovar, la resolución materia proceso disciplinario, igualmente las resoluciones de la OCE que efectivamente le siguen un proceso a dicha empresa, y por último la resolución de fecha 24 de marzo, por la cual incluso conceden la apelación a la empresa, y la resolución 3 del 15 de mayo, por la que se integra la medida cautelar a la empresa Hidroenergía SAC, que corre a foja 48. ¿Qué incidencias se han suscitado? Podemos indicar que el juez investigado manifestó ante el Consejo Nacional de la Magistratura no haber sido notificado debidamente de la resolución por la que se propone su destitución. El Consejo Nacional de la Magistratura, mediante decreto de fecha 14 de junio de 2018, resolvió con continuar con el procedimiento disciplinario según su estado, atendiendo que la resolución de la OMA fue notificada el 20 de diciembre al domicilio
del juez investigado, previa consulta al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Por escrito, de fecha 24 de julio de 2018, el juez investigado pide la nulidad de dicho decreto, en atención a que en su escrito no había pedido que el Consejo declare la nulidad de lo actuado o de la notificación. Ante ello, el Consejo Nacional de la Magistratura resolvió declarar improcedente lo solicitado. Y por escrito de fecha 21 de febrero de 2020, el juez investigado reitera lo expuesto en sus escritos anteriores en cuanto a que no había sido debidamente notificado, resaltando además algunos puntos en la resolución número 10 de la Oficina de Control de la Magistratura, y luego en la diligencia del informe oral realizado el 21 de febrero de 2020, el juez investigado, dicho acto también vuelve a reiterar la no notificación, que su casilla electrónica no ha variado, no dándole oportunidad a apelar, insistiendo en que se encuentra motivada la resolución en materia del proceso disciplinario. Análisis del escrito presentado el 21 de febrero 2020. El juez investigado en el mencionado escrito bajo la sumilla informe escrito señala que apeló lo propuesto por el magistrado sustanciador de la sanción de multa del 10% de su remuneración, señalando que pese a fijar domicilio procesal, la casilla electrónica PJ 17828 no se le notificó ningún acto procesal posterior, tomando conocimiento del pedido de destitución cuando se le notifica el inicio del procedimiento disciplinario ante el Consejo Nacional de la Magistratura. La Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial emitió la resolución número 10 que resuelve las apelaciones, confirmando efectivamente en el extremo que determina la responsabilidad del magistrado y revocando en el extremo de la imposición de la multa, y reformando propone la destitución. Cabe indicar que la notificación de la resolución 10 de fecha 2 de octubre de 2017 fue notificada por la OMA al domicilio del magistrado, el mismo que se haya anotado en su ficha de RENIEC que obra a folios 12T. El análisis de fondo. Con relación a la falta de motivación de la resolución 01, este cargo se relaciona con los hechos de haberse emitido una medida cautelar innovativa sin expresar las razones por las que se concede la misma dentro de un proceso de amparo, variando la pretensión cautelar. Sobre la debida motivación, el Tribunal Constitucional ha reiterado en una serie de pronunciamientos, así como la sentencia recaída en el expediente 1480-2006, cuando señala que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión. En tal sentido, el análisis en sí de una determinada resolución judicial, si ha violado o no el derecho de la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada. En cuanto a la denominada garantía de motivación de resoluciones judiciales, el intérprete de la Constitución precisó varios tipos de errores de motivación, dentro de los cuales podemos indicar para el presente caso la inexistencia de motivación o motivación aparente cuando ésta es inexistente o cuando ésta no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, o que no corresponde a las alegaciones de las partes del proceso o intenta dar cumplimiento formal. También la falta de motivación interna del razonamiento, esta se presenta en una doble dimensión, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión y cuando existe incoherencia narrativa.
y la motivación sustancialmente incongruente existe que al resolver las pretensiones de las partes, esta sea de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modificación o alteración al debate procesal. Revisada la resolución número 1 emitida por el juez investigado, se tiene en el considerando séptimo sobre los sustentos de la pretensión, es decir, lo señalado por la demandante. La resolución 2291-2010 TCS 4, que se sanciona con inhabilitación temporal por el periodo de 12 meses, la resolución número 16-2011 TCS 4, que confirma la resolución indicada y declara infundado el recurso de reconsideración, y la resolución 012-2011 OCE PRE, que dispone que se incorpore a la relación de inhabilitados para contratar al Estado a la empresa demandante, vulnerando la demandada el principio del neve sin idem del 7 de diciembre. Sin embargo, podemos advertir que la OCE no emitió una nueva resolución que le imponga una sanción a la empresa Proyectos y Constructores Orientales IR. Es necesario precisar que para que se configure el neve sin IVA en alegado tendría que haberse iniciado un nuevo procedimiento por el cual se sanciona a la misma empresa por los mismos hechos y por los mismos fundamentos. En su descargo, el magistrado investigado señaló que el neve sin IVA se produjo por la resolución número 12-2011 OCE PRE, ya que en la publicación realizada se señalaba a la empresa demandada. Sin embargo, vista la resolución que alega lo que resuelve en su artículo primero, que dispone solamente la publicación de las empresas sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado con inhabilitación durante el mes de diciembre de 2010, y en el listado de empresas se halla en el punto 45. De ello, podemos advertir que del desarrollo de la resolución en materia del procedimiento administrativo se aprecia que el juez investigado en el noveno considerando indica la pretensión del principal como la sustanciación de la ejecución de sanción por segunda vez del procedimiento sancionador. Y bajo este marco considera que hay verosimilitud del derecho porque habría transgredido el debido proceso y derecho de defensa, lo que constituiría una vulneración a neve sin IVA. De otro lado, de la misma resolución se tiene que la pretensión de la medida cautelar era se ordene a la OCE la suspensión de la sanción de inhabilitación temporal por el periodo de 12 meses en su derecho a participar en los procesos de selección y contratación del Estado. Pero sin embargo se resuelve conceder la medida cautelar de innovar y dispone se suspenda la eficacia jurídica de la ejecución de la publicación de la sanción de inhabilitación de 12 meses en su derecho de participar en los procesos de selección y contratar con el Estado. Es necesario acotar que los actos administrativos que agotan la vía respectiva son impugnados ante el Poder Judicial mediante proceso contencioso administrativo. Sin embargo, el juez investigado no advirtió que el pedido cautelar contenía pretensiones en materia contenciosa administrativa, desnaturalizando con ello la finalidad y ámbito de protección del proceso constitucional de amparo. En consecuencia, el juez investigado no solo admitió a trámite un pedido que era pasible de la vía de lo contencioso administrativo, sino que al resolver la pretensión de la empresa no lo hizo en los términos planteados, afectando los principios de razonabilidad y congruencia, existiendo por tanto una vulneración al debido proceso al no haber cuidado que su razonamiento jurídico tenga una injerencia válida. Por ello nos lleva a la conclusión que efectivamente la existencia de un poder judicial independiente, imparcial, accesible a todos los ciudadanos, previsible y eficaz, es una condición esencial de un Estado democrático, constitucional y liberal de derecho.
De ahí que en el marco constitucional se ha conferido a la Junta Nacional de Justicia, entre otras funciones, la de coadyuvar al correcto ejercicio de la función jurisdiccional, fiscal y contralora, así como la gestión institucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público. El marco legal vigente reconoce al derecho disciplinario sancionador en el ámbito del sistema de justicia, aquel conjunto de normas jurídicas y principios que regulan el ejercicio de una relación especial de sujeción y de constatación probatoria de conductas constitutivas de infracciones disciplinarias, ya sea por acción, por omisión o por extralimitación de facultades en el ejercicio de la función jurisdiccional. De ahí que este cuerpo de normas se debe aplicar en el marco de las relaciones de estricto cumplimiento y respeto entre los jueces y juezas y el Estado, e imponer sanciones por la violación de los deberes, las obligaciones o la inobservancia de las prohibiciones o incompatibilidades que la ley de la carrera judicial establece para el ejercicio de la función jurisdiccional. En virtud de ello y de las consideraciones expuestas, la suscrita en la presente ponencia llega a la conclusión que se encuentra acreditado el cargo imputado al juez Juan Artemio Palomino Lázaro, así como la responsabilidad disciplinaria que de tal hecho se deriva, al haber vulnerado gravemente el deber a una adecuada motivación en la resolución número 1 de la medida cautelar emitida el 26 de febrero. Para la graduación de la sanción, en este contexto y a fin de determinarla, la responsabilidad disciplinaria incurrida por el citado juez nos conlleva a imponer la sanción de mayor gravedad, cual es la destitución en el marco de las competencias que la Constitución Política ha otorgado a la Junta Nacional de Justicia, la que debe tener en consideración que la función del control disciplinario debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, evitando criterios subjetivos que no están respaldados en la valoración de las pruebas indiciarias, sino más bien en las pruebas suficientes que manifiesten conductas concretas que denoten la comisión de los hechos que puedan ser pasibles de sanción. En cuanto a la gravedad, al resolver la medida cautelar innovativa por el juez investigado, se puede afirmar que no ha actuado con la debida diligencia y el respeto a la Constitución y la ley en cumplimiento al deber de motivar debidamente su pronunciamiento. En ese sentido, respetándose las garantías procesales y materiales, dentro de las que se destacan los principios de razonabilidad y proporcionalidad como parámetros, fundamentos y límites de la potestad sancionadora de la Junta Nacional de Justicia, es razonable concluir que la responsabilidad del juez Juan Artemio Palomino Lázaro en cuanto al cargo imputado se encuentra debidamente acreditada, toda vez que la resolución por la que concedió la medida cautelar innovativa a favor de la empresa Proyectos y Construcciones Oriental, EIR y otro, no se encontró debidamente motivada. Cabe precisar que el juez investigado al momento de resolver la medida cautelar se encontraba en pleno goce de sus facultades, por lo que no cabe atenuación alguna, y estaba obligado a cumplir con los deberes de función de los cuales tenía pleno conocimiento en su condición de magistrado. Sin embargo, incurrió en la grave irregularidad funcional que menoscaban la imagen y responsabilidad del cargo, además de generar desconfianza en la tutela jurisdiccional efectiva que debe brindar el Poder Judicial a través de sus jueces y juezas. Que los argumentos vertidos por el juez investigado en los escritos mencionados y durante el informe oral respecto a que se le absolvió dos investigaciones relacionadas con la medida cautelar que emitió, como la investigación 224 y 245,
están por otros hechos y razones, que la gravedad del accionar del juez investigado no ha generado en modo alguno una revaloración positiva de la percepción pública del cargo, sino todo lo contrario, debido a que ha contribuido a crear una percepción del ejercicio de la función de juez totalmente arbitraria, desconociendo normas y principios básicos que se encuentran en la base del Estado de Derecho y generando un impacto negativo que como imagen de un poder del Estado debía proyectarse ante la sociedad, además de desprestigiar la imagen como institución encargada de la correcta administración de justicia y pese a habérsele garantizado su irrestricto derecho a la defensa del investigado, no ha logrado desvirtuar objetivamente de modo alguno el cargo conferido y concretamente imputado a su desempeño funcional, justificándose la imposición de la medida disciplinaria de destitución. Tal medida resulta proporcional a la falta grave cometida, resultando necesaria a fin de preservarse los derechos de los y las ciudadanas que esperan contar con jueces y juezas cuyo accionar y decisiones se sustenten no solo en la declarativamente en las normas vigentes y respeto al debido proceso, sino en la real concurrencia de los supuestos normativos a los hechos de relevancia jurídica que son sometidos a su conocimiento y garantizando que los jueces y juezas cumplan estrictamente con las normas legales y administrativas de su competencia durante el ejercicio de su función. Por ello, en la opinión de la suscrita, primero es que se tenga por concluida el presente procedimiento disciplinario y se acepte el pedido de destitución formulado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. En consecuencia, se destituye al magistrado Juan Artemio Palomino Lázaro por su actuación como juez del segundo juzgado civil de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, por el cargo formulado mediante la resolución 128/2018 Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 3 de abril. Segundo, se disponga la inscripción de la medida a que se contrae el artículo precedente en el registro personal del juez Juan Artemio Palomino Lázaro, cursándose el oficio respectivo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la Fiscalía de la Nación y publicarse la presente resolución una vez que quede consentida y ejecutoriada. Y por último, se disponga la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido una vez que quede consentida y ejecutoriada la resolución. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, doctora Imelda Puñalán Pinto, por la ponencia presentada en el proceso disciplinario 017-2018, seguido contra el magistrado Juan Artemio Palomino Lázaro, por su actuación como juez del segundo juzgado especializado en lo civil de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Las y los miembros de esta Junta Nacional de Justicia vamos a pasar a deliberar en relación a esta ponencia y vamos a reanudar esta transmisión cuando estemos en condiciones de votar al respecto. Muy buenas tardes, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. En relación al proceso disciplinario 017-2018, seguido contra el magistrado Juan Artemio Palomino Lázaro por su actuación como juez del segundo juzgado especializado en lo civil de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, debemos dar cuenta que luego de la deliberación en relación a este mismo procedimiento, esta Junta Nacional de Justicia ha adoptado la decisión unánime de declarar la nulidad de los actuados en este expediente a partir del folio 226 y además se ha decidido disponer la devolución del expediente a la Oficina de Control de la Magistratura con la respectiva nota de atención en razón de la existencia de un error de procedimiento
que afecte el derecho a la defensa del investigado, a fin de que se subsane en un plazo razonable. Cumplida esta disposición, se deberán remitir los actuados a este Pleno de la Junta Nacional de Justicia para su debida resolución. En consecuencia, este es el acuerdo de la Junta Nacional de Justicia y damos por levantada la sesión correspondiente a la revisión de este expediente.